Pepe Vallardi, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo vamos, Néstor? ¿Bien? Cada día mejor. Me alegra. Un poco de frío acá, no sé ahí. Acá está Bueno, frío. Acá estamos de las 5 de la tarde que empezamos las grabaciones con Elvia Pereira, que hay elecciones en la FUM. bien. Dos o tres cosas antes del arranque. Hoy quedamos en que íbamos a conversar un poquito, porque estábamos atrasados perdón, de la 15 cumbre de los BRICS, que se realizó entre el Ajá. 22 y el 24 de agosto, y las implicancias que tiene. Dos titulares antes para no olvidarme, porque creo que es un tema que ya lo he planteado muchas veces. Hubo una resolución de la mesa política del Frente Amplio que considero importante, que tiene que ver con la exigencia de la libertad de Julián Assange. Como ya te he dicho muchas Ah, mirá veces, qué bien, eso no lo sabíamos ahora. Yo lo está dando como la- novedad. creo que debería estar insurreccionado el periodismo a nivel internacional, exigiendo el tema de la libertad de Julián Assange, que ya tiene entre lo que fue el asilo que después traicionó Lenin Moreno cuando asumió en Ecuador, y ya lleva 5 años detenido en una cárcel de seguridad para ver si se le extradita a los Estados Unidos, donde lo esperarían por haber difundido información también sobre actos llevados adelante en distintas zonas del mundo, pero particularmente en Asia, por las fuerzas militares, en particular de los Estados Unidos, y le esperaría una condena de 175 años, ¿no? Estados Unidos, Salado. las condenas se te suman, diríamos, como si pudiera llegar a cumplir. Y creo que hay que tener ese tema siempre presente. Otro aviso también parroquial, diríamos, de la zona, es que seguir con atención de lo que hablamos la semana pasada sobre el tema de Guatemala y lo que vendría a ser la élite política, la élite jurídica, la élite empresarial de Guatemala, tratando de impedir la toma de posesión, diríamos, de este uruguayo guatemalteco, de Bernardo Arévalo, como presidente de Guatemala. Si bien el Tribunal Supremo Electoral tiró para atrás el tema de la suspensión de la inscripción de su movimiento Semilla, la que había quedado interdictada por una resolución judicial, si bien se tiró para atrás, se le levantó suspensivamente esa interdicción que había. Era claro que el Congreso y las fuerzas conservadoras y reaccionarias del Congreso en realidad no terminaban de dejar instalar al grupo parlamentario Semilla como un grupo parlamentario que es obviamente el grupo de respaldo del presidente electo, ¿no? Y la segunda, Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza, termina, a pesar de que la diferencia fue más de 20 puntos en la elección, sin reconocer el triunfo que le dio el Tribunal Supremo Electoral ya a Bernardo Arevalo. Así que tendríamos ¿Qué que es lo seguir que con esto. pasa en la segunda instancia que hay ahora que hay que... Eso que vos dijiste es hasta el fines de octubre. A ver, en realidad la asunción es el 14 de enero, ¿de acuerdo? O sea, es un Sí. tiempo bastante prolongado entre que se elige y se asume, pero en realidad se le había suspendido al movimiento Semilla digamos, la habilitación como partido, y en el Congreso, cuando se fue a instalar, no se le dejaba instalar como movimiento, tenían que instalarse como independientes. El Tribunal Supremo Electoral dejó en suspenso esa categoría, por lo cual retomó el movimiento Semilla su personería jurídico-electoral, pero esto va a seguir y es un tema que hay que seguirlo de cerca porque, como he dicho ya en muchas oportunidades, la derecha en general en la región, en otras partes del mundo un poco más racionales, menos, pero en la región llevan adelante una política sistemática de hostigamiento a las fuerzas progresistas que ganan gobierno, primero hablando de fraude, después tratando de generar todos los niveles de inestabilidad posible para la gobernabilidad. Así que tengámoslo presente. Y otros, antes de entrar a los BRICS, a los que les interesa la política internacional, en África hay un nivel de movimiento muy importante. En lo que se llama el Sahel, o sea, la zona subsahariana de África, se han llevado adelante en los últimos tiempos, y sobre todo en la zona francófona de esa zona del continente africano, una serie de golpes de Estado llevados adelante por fuerzas militares
en la que se han desplazado gobiernos, se ha desplazado gobierno en Mali, se ha desplazado gobierno en Burkina Faso, se ha desplazado gobierno en Níger, y hay un eje ahí subsahariano que va del Atlántico hasta el este de inestabilidades políticas que en la mayoría de los países son reaccionales frente a lo que es la política de Francia, particularmente. Recordemos que Francia hasta emite la moneda de 14 países de la región sudafricana, por lo cual condiciona la soberanía monetaria de esos países y de ahí alimenta más allá y extrae minerales, el litio, el uranio, no el litio, el uranio, que alimenta más del 30 o 40% de la energía nuclear de la propia Francia. Y hay una situación de bastante inestabilidad. Deberemos seguirla, después en todo caso prepararemos un día un pequeño informe sumario de la situación en esa zona de África. ¿De acuerdo? Pero De a acuerdo. los que les interesa pueden googlear y ver para mantenerse informados. Respecto a la 15 reunión de los BRICS que se realizó en Sudáfrica, creo que fue una reunión bien trascendente. Después incluso podemos mandarles a ustedes para que la suban a la página la declaración de Sí, la quinta conferencia. muy Este, importante. y tengamos presente algunos datos. Los BRICS, antes de esta incorporación de los 6 países que ahora vamos a hablar, en realidad representaban el 26% de la superficie del planeta, tiene una población de 3.240 millones de personas, o sea, mayor del 40% de la población mundial, y tiene el 31% del PBI mundial. Acá hay cierta relación con el PBI del G7, de las potencias occidentales más potentes, para que se tenga idea, ¿está bien? Porque podemos ver el Producto Bruto Interno en bruto, en abundancia, o podemos ver el Producto Bruto Interno en la paridad de poder adquisitivo del PBI. O sea, comparar con ese PBI qué capacidad de poder adquisitivo hay, y hay datos que la paridad de poder adquisitivo del PBI de los BRICS ya superaría la paridad del poder adquisitivo del G7. Y según un informe del Fondo Monetario Internacional, en el 2028, de aquí a 5 años, diríamos, el poder de paridad de adquisición de los BRICS también aumentaría al 33,7% frente al 28% actual. Quiere decir que estamos ante un movimiento, en mi opinión, muy importante de lo que es la consolidación de los BRICS, que discutió su ampliación en esta reunión de Johannesburgo, porque tenía más de 23 solicitudes de incorporación a los BRICS y terminó incorporando a 6 países. Uno, Arabia Saudita e Irán, ¿bien? Emiratos Árabes, Egipto, Etiopía y Argentina. Y esto fueron las autorizaciones, diríamos, o los acuerdos para la incorporación de esos países a los BRICS a partir de enero del 24. ¿Está bien? Yo destacaba la otra vez que a punto de partida del papel jugado por China, las relaciones entre Irán y Arabia Saudita habían sido siempre tensionadas en el marco del islamismo, diríamos, ¿está bien? Porque Arabia Saudita refleja o representa la vanguardia, la cabeza, como quieran, de lo que se llama la corriente sunita del mundo islámico. Irán representa, o la cabeza de la corriente chiita del mundo islámico. Esto había siempre generado tensión entre Irán y Arabia Saudita e Irán. A través de la intermediación de China, se ha logrado de alguna manera, de manera significativa, acercamientos entre Irán y Arabia Saudita. Y si nosotros vemos la incorporación de quienes quedaron incorporados a los BRICS, tenemos que Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes particularmente, son países de extrema significación en lo que tiene que ver con la producción de energía en base de petróleo.
quiere decir que se desplaza hacia el marco de los BRICS y de las relaciones adentro de los BRICS, lo que tiene que ver con el tema de los recursos petroleros o de los países, de los principales países con recursos petroleros. ¿Qué tienen en la agenda y qué tenían en la agenda y qué terminaron discutiendo también los BRICS antes de la asunción de estos 6 países? El tema de expandir el nuevo Banco de Desarrollo. El nuevo Banco de Desarrollo está integrado por los BRICS, está incorporado Bangladesh, Emiratos Árabes y Egipto, y actualmente ese Banco de Desarrollo tiene 33.000 millones de dólares en condiciones de ser aplicado a proyectos de desarrollo. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay un acuerdo que tienen los BRICS que se llama un Acuerdo de Reserva Contingente, CRA, por su sigla en inglés, que es un fondo de 100.000 millones que es un fondo contingente para rescatar a países en crisis de reservas internacionales. ¿Está bien? En ese sentido, se han presentado ante ese, digámosle, acuerdo de reserva, ese fondo de reserva, Argentina, Ghana, Pakistán, Bangladesh. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que ese fondo, de acuerdo de reservas contingentes, significaría una alternativa al Fondo Monetario Internacional y particularmente a las condicionantes del Fondo Monetario Internacional. Porque uno de los objetivos del Fondo Monetario Internacional es, de alguna manera, atender los problemas contingentes que desde el punto de vista financiero pudieran tener los países. Pero todos sabemos cómo ha funcionado el Fondo Monetario Internacional, que a la hora de brindarle a los países asistencia financiera, pues ese era el objetivo, impone un conjunto, o impuso un conjunto, impone también un conjunto de condicionantes que limitan de alguna manera la soberanía para utilizar esos fondos contingentes. En este caso, este fondo o este acuerdo de reserva contingentes significaría una alternativa muy importante y de ahí el peso, que yo muchas veces digo que la hegemonía a nivel global, esto para que lo tengamos presente, lo he repetido, ya hay algunos oyentes que capaz que están cansados de que lo diga, es que uno podrá tener el peso militar que quiera, todo, 870.000 millones de dólares, el presupuesto de los Estados Unidos desde el punto de vista militar, pero lo que termina mandando es la economía. ¿Bien? Tengamos siempre presente que lo que termina, de alguna manera, condicionando siempre, termina siendo la economía. Lo militar podrá ocasionar un daño enorme, y lo ha ocasionado y lo va a seguir ocasionando en el mundo. Pero las grandes decisiones tienen que ver fundamentalmente con temas económicos, y hoy Occidente, desde el punto de vista económico, y los Estados Unidos no están en condiciones de jugar un papel como jugaron de alguna manera en el pasado. Y otro punto importante es el tema de la alternativa del uso del dólar a través de fomentar el uso de monedas locales. Imaginémonos que la hegemonía del dólar estuvo determinada porque las transacciones comerciales, fundamentalmente las energéticas, estaban siempre determinadas en dólares, ¿no? Y como los Estados Unidos tenían la maquinita de emitir dólares, no importaba, necesitaban y prenden la máquina, con eso trasladan la inflación al resto del mundo y condicionan que esa moneda sea la moneda de intercambio comercial, pero las alternativas al uso del dólar están planteadas y en algunos países, en algunos países ya de los BRICS, parte de las transacciones que se llevan adelante se llevan en sus monedas locales. Esto es un tema muy importante que creo que pone en jaque la hegemonía de los Estados Unidos y de su imposición a nivel global. Por otra parte, también tienen planteado, aunque es un tema más complicado, este que voy a nombrar, el tema de una moneda, crear una moneda de reserva común. Este es un tema más delicado, implicaría la unificación de muchas políticas macroeconómicas, en fin, esto va a ser de largo plazo, pero ya el intercambio que se pueda dar en dólares está bien. Y por último, acuerdo de cooperación, ¿está bien?, y transferencia de tecnología entre los países para reimpulsar la reindustrialización en sectores estratégicos. La biotecnología, la tecnología de la información, la inteligencia artificial y las energías renovables. Tengamos presente que esto
es una necesidad de los países en desarrollo y de concretarse significaría avances muy importantes desde el punto de vista de las economías de los países que queden ligados. Nosotros mismos necesitamos también un nuevo modelo económico productivo que incorpore temas que tienen que ver con la biotecnología. Ya tenemos desarrollando algo con las tecnologías de la información y en el tema de la inteligencia artificial. Así que esto trató de ser una síntesis. Voy a pasarte después el tema del texto de la declaración definitiva de los BRICS para que ustedes lo puedan colgar en la página, a aquellos que les interese puedan profundizar en ello. Esto ha sido Contamos mi con que nos introducción. envíe ese material, contamos con ese material, así lo subimos, ¿dale? ¿Cómo no? ¿Nos vamos? Bueno, Se nos arriba, terminó el tiempo, nos vemos la semana que viene contigo. nos vemos. Abrazo.